Tercera parte, la Iglesia es el diseño de Dios para su pueblo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Bien, ya sabéis, pero el tabernáculo era el santuario que Dios había mandado construir a Moisés en el desierto después de la salida de Egipto y simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mientras iban peregrinando por el desierto y cada vez que se paraban para descansar, las tribus se situaban alrededor del tabernáculo de manera que la presencia de Dios quedara en el centro de todos. Ya lo puse una vez, pero lo vuelvo a poner. Así es más o menos como lo hacían, ¿no? El tabernáculo en el centro. Después de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, el tabernáculo quedó instalado en Gilgal, que había sido su cuartel general, durante todo el tiempo que duró la contienda. Pero una vez conquistada la tierra, y estamos en ese punto, ese emplazamiento había quedado un poco apartado del centro. Por eso vemos en este primer versículo del capítulo 18 a toda la congregación de Israel reunirse en Silo para ubicar, para elegir el lugar en donde colocar ya de una manera definitiva el tabernáculo de reunión. Vamos a ver en un mapa, es cierto que es un mapa más adelantado del reinado de David, dónde está Silo, pero nos podemos hacer una idea, en el centro del país, ¿veis? Así pues, Silo, al encontrarse en el centro de la tierra dada por Dios a Israel, representaba mejor la presencia del Señor en medio de su pueblo. ¿Os dais cuenta? El simbolismo es evidente, ¿sí o no? Dios habitando en medio de su pueblo. La tienda que había sido diseñada para acompañar al pueblo por el desierto y poder ser transportada fácilmente, debía ahora quedarse en un sitio fijo. Ya no eran nómadas buscando de un lado para otro. Ahora tenían una tierra para reposar y eran libres en esa tierra para adorar. Aplicación práctica para nosotros. Necesitamos la presencia del Señor en medio nuestro. Tanto para Israel ayer como para la Iglesia hoy, el secreto de la bendición de Dios consiste en que Dios more en medio nuestro. Creo que lo entendemos bien, ¿verdad? Tenemos que conservar siempre, siempre, siempre la presencia del Señor en medio nuestro. Por eso su palabra siempre, siempre está ocupando un lugar central en nuestras reuniones. En el momento en el que una iglesia local desplaza del centro a Dios, predicando cualquier cosa que no esté en la palabra, nos pasará lo que le pasó a la nación de Israel tiempo después, que la presencia del Señor les fue quitada. ¿Qué es la iglesia? Dios escoge y preserva para sí una comunidad, escucha bien, destinada para la vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios conjuntamente. Dios envía a esa congregación a proclamar el reino de Dios a todos los hombres. Esto es la iglesia. La iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Es una porque la iglesia es un cuerpo bajo una cabeza, Jesucristo. Es santa porque el Espíritu Santo mora en ella y la consagra, dirigiendo a todos sus miembros para que se ocupen en la obra de Dios. Es católica, sí, es católica, porque esto lo que significa es universal. ¿Por qué? ¿Por qué es universal la iglesia? Porque proclama la fe a todo el mundo hasta el fin de los tiempos y es apostólica. Es cierto que no romana, pero sí apostólica, porque continuamos con la enseñanza mostrada en las Escrituras por los apóstoles. No elegimos quién pertenece a la Iglesia, como tampoco decidimos quiénes son nuestros hermanos o primos. Es Dios quien elige a sus miembros. Cualquiera que sea la denominación a la que cada uno pertenezca, todos los hijos de Dios son parte de la Iglesia y por lo tanto son nuestros hermanos. ¿Por qué se reúne la iglesia? Es muy interesante lo que vamos a escuchar ahora, porque cada reunión dominical de una iglesia local
Es una embajada del reino de Dios en la tierra. ¿Os dais cuenta? Una embajada lo que hace es representar a una nación dentro de otra nación. Por eso nos reunimos aquí, porque somos extranjeros. Nos reunimos para representar el gobierno y los juicios de Dios. Nos reunimos para hacer visible el reino de Cristo, dar testimonio de que Él es el rey de nuestro reino, identificar a los ciudadanos de ese reino, formar un pueblo, movilizar a ese pueblo y exaltar a nuestro rey. Nos reunimos porque una iglesia se convierte en iglesia en la reunión. Es cierto que una iglesia sigue siendo iglesia cuando no está reunida, al igual que una familia sigue siendo una familia aun cuando los miembros no están juntos para cenar. Pero no puedes ser miembro de una iglesia si no quieres reunirte con ella, lo mismo que no puedes ser miembro de una iglesia si rechazas estar con ellos. Nuestro rey está presente en este espacio real, físico. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. ¿Recordáis, verdad? Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de ellos. Pero atención, porque solemos confundirnos con este versículo, y lo que el Señor está aquí hablando es de la iglesia, no de cualquier otro grupo. Es cierto que también puede estar el Señor, pero de lo que Él habla aquí es de la iglesia. Fijaros en el contexto, luego si llegáis a casa podéis leer Mateo 18, del 15 al 21, y os daréis cuenta que está hablando de la autoridad de la Iglesia. De hecho, está hablando de disciplina en la Iglesia. ¿Qué pasa cuando se reúne la Iglesia? En la reunión es donde mostramos lo que somos. Aprendemos lo que somos. Nos convertimos en lo que somos. Nos regocijamos y alabamos a Dios por lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Ya lo hemos dicho, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu, los ciudadanos del reino. Somos, o debiéramos ser, la demostración de la sabiduría y de la gracia de Dios. Y la congregación reunida anuncia e ilustra todo esto. Y si esto es cierto, ¿te sorprende que los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo se empeñen en impedir que nos reunamos? Siempre hay algún problema, siempre. O en la nación, o en la localidad, o por el ayuntamiento, o en nuestro corazón. Hay poder de Dios en las reuniones. ¿Por qué es importante la iglesia en este mundo? Mirad, este suelo que estamos pisando no tiene nada de especial, pero es el suelo de la embajada del reino sobre la tierra. Es lo mismo que el suelo de cualquier otra embajada de un país extranjero. Dentro de un rato te marcharás a tu casa, pero llegará un día en el que todo el pueblo se reunirá en una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estarán delante del trono y en la presencia del Cordero. Y esa reunión nunca terminará. Ya estaremos en nuestro país. Ya no necesitaremos reunirnos en embajadas. ¿Entendéis? Mientras tanto, necesitas venir a la embajada del reino de Dios para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso es importante la iglesia en este mundo. Es importante para hacer visible el reino de Cristo en este mundo extraño y extranjero. Y al hacerlo visible, poder proclamar las excelencias de Dios. Por eso una iglesia se convierte en iglesia al reunirse.